La primera vez que lo vi pensé, vale, esto es un ritual vikingo. La segunda vez, cuando el humo me pegó a la cara como una bofetada caliente, y vi como un tipo con casco y pieles, chorreando sudor, en pleno invierno, se metía el dedo en la nariz, lo limpiaba en el borde del escudo y levantaba la antorcha como si acabara de inventar. ¡El fuego!, pensé. No, esto lo idearon idiotas profesionales, porque ahí estaba, un barco vikingo de mentira, precioso, recién hecho, esperando su final como un pato en una feria de tiro, y alrededor, una multitud con ojos brillantes, olor a parafina, lana mojada, aliento a whisky y esa emoción rara que solo aparece cuando la gente está a punto de hacer algo que no debería hacerse, pero lo hace igual, con una sonrisa. Y lo más delicioso y asqueroso es que no lo hacen en una playa perdida ni a medianoche con tambores. Lo hacen en una ciudad, con horarios, uniformes, comités, canciones y una seriedad tan solemne que da risa, como si el caos hubiera aprendido a rellenar formularios. Bienvenido a Up Heli A, la celebración donde, a finales de enero, en las islas Shetland, el invierno no se combate con té, se combate con 1000 antorchas y un funeral incendiario para un barco que no ha navegado ni un metro. Y antes de que te lo cuenten como una tradición ancestral, te aviso, aquí viene el primer giro, el que siempre intentan esconder bajo el casco con cuernos. Esto no es una reliquia sagrada del pasado, es una idea moderna vestida de antiguo, es como ponerle barba postiza a un adolescente y decir, «Mira qué sabio», pero no corras, porque lo que empieza como un desfile pintoresco termina convirtiéndose en una noche en la que la ciudad parece una boca abierta, tragándose fuego, música, disfraces y una euforia peligrosa que huele a decisión colectiva mal pensada. Imagínate Lerwick, la capital de Shetland, un sitio donde el viento tiene personalidad y el cielo en enero es una tapa de olla gris. Las calles son estrechas, las casas parecen encogerse contra el frío, y el mar es ese vecino silencioso que siempre está ahí, mirándote con cara de «¿Hoy no?». Aquí el invierno no se siente, te muerde. La gente, sin embargo, habla de Up Heli A, como si fuera una cita romántica que llevan esperando todo el año. No es un festival, no, es el día en que la rutina se rompe a patadas, en que los adultos se vuelven niños con permiso oficial, y en que el pueblo entero acepta una idea absurdísima. Vamos a fabricar un barco vikingo gigante, para quemarlo. ¿Por qué? Porque sí, porque se ve espectacular, porque nos hace sentir vivos, porque el invierno es largo, porque alguien lo propuso una vez, nadie lo frenó, y ahora es tradición. Si alguna vez te preguntaste cómo nacen las tradiciones, aquí tienes una respuesta deprimente. Nacen cuando una locura se repite el tiempo suficiente como para volverse respetable. Y ojo, que esto no empezó como vikingos elegantes. No. Antes de los cascos brillantes y las capas, Lerwick tenía otra costumbre. Más simple, más bestia, más directa, una tradición de esas que suenan como una mala idea, incluso leída en voz baja. Arrastrar barriles ardiendo de alquitrán por las calles. Sí, barriles en llamas, rodando, rebotando, chorreando, con gente alrededor celebrando como si el fuego fuera una mascota. ¿Te imaginas el olor? Alquitrán quemado, humo espeso, madera chamuscada, y encima la ciudad llena de gente que ya venía calentita de bebida y de ganas de hacer travesuras. Eso no era una fiesta, era un anuncio de accidente, pero durante años funcionó, o mejor dicho, sobrevivió. Hasta que, entre el peligro, el descontrol y el «esto se nos está yendo de las manos», alguien decidió civilizar el caos, cambiar el barril ardiendo por algo más bonito, más ordenado, más presentable, para que la ciudad no terminara convertida en una fogata gigante con administración pública. Y aquí está el chiste cruel. Intentaron domesticar la locura, y lo que crearon fue una locura con coreografía.
A finales del siglo XIX, el plan se fue formando. En vez de barriles, antorchas, en vez de gamberradas sin dirección, un desfile y, para darle sentido, un disfraz perfecto para el orgullo local. El vikingo, el guerrero del pasado. El símbolo épico que te permite decir, no somos gente aburrida del frío, somos descendientes del trueno. Y así, paso a paso, el monstruo se vistió de gala. Primero la procesión, luego el ritual, y finalmente, como remate de la genialidad idiota, el barco. Porque claro, si ya tienes 1000 antorchas, ¿qué falta? Un objetivo. Pero Up Heli A no se entiende solo por lo que pasa en la calle, se entiende por lo que pasa antes. Porque aquí la fiesta no empieza cuando se encienden las antorchas, empieza meses atrás, cuando un grupo de hombres, y hoy cada vez, más mujeres también, pero ya llegaremos a ese giro, se compromete con una misión casi ridícula: construir un barco vikingo solo para verlo morir. Lo llaman galera, longship, barco. Pero en la práctica es una obra de arte con sentencia de muerte. Lo fabrican ligero, bello, con detalles, con escudos decorados, con una cabeza tallada que parece mirarte como diciendo, ¿en serio? ¿Me han traído al mundo para esto? Y mientras lo construyen, también construyen personajes. Porque Up Heli A tiene algo que lo vuelve más absurdo y más teatral. Hay jerarquías, títulos, roles. No es un cualquiera se disfraza. Aquí existe una figura central, un líder ceremonial. El Wither Jarl. Suena impresionante, suena a saga nórdica, a destino, a tambor. Pero en la vida real, es como si una ciudad entera eligiera, cada año, a un director de película para rodar el mismo final. Fuego, humo, aplausos, y cuando llega el día es una maratón. Un ataque al sentido común desde la mañana, porque Lerwick amanece sabiendo que, en unas horas, será otra cosa. Los que participan no salen por la tarde. No. Se visten, marchan, visitan lugares, posan, cantan, se preparan como si estuvieran a punto de entrar en combate. La ciudad entera se convierte en escenario. Los locales saben dónde pararse, cuándo mirar, cuándo aplaudir. Los visitantes caminan con esa mezcla de emoción y miedo de quien ha pagado por ver un espectáculo. Y de repente entiende que el espectáculo tiene fuego real. Y el invierno ayuda. Porque en Shetland, a finales de enero, la noche cae rápido y cae fuerte. No es una noche suave, es una tapa negra encima del mundo, y en esa oscuridad, cualquier llama se vuelve hipnótica. Una antorcha no es una luz, es un imán para los ojos. 1000 antorchas juntas. Son una criatura. Ahora, te voy a decir algo que quizá no esperabas. Up Heli. Es ridículo. Sí, es una idea que suena a ¿quién aprobó esto? Pero también es tremendamente humano. Porque si vives en un sitio donde el frío no perdona, donde el viento te empuja aunque no quieras, donde el mar decide tu humor, necesitas una noche en la que tú mandas, una noche en la que el invierno no es el jefe, una noche en la que dices, hoy arde lo que yo diga que arda, y ahí está el veneno emocional del festival. Te vende control, te vende pertenencia, te vende una épica de bolsillo. Por eso la gente habla de Up Heli A con brillo en la cara, como si no fuera quemar un barco, sino despedir algo, cerrar el ciclo, marcar el fin de una época oscura del año. ¿Un funeral simbólico para el invierno? ¿Con gasolina? Pero yo no vine aquí por la poesía, yo vine por la parte idiota, por el momento en que una comunidad entera decide que la solución al frío es más fuego del que cualquiera con sentido común permitiría. Y si me sigues, ya lo estás viendo conmigo. Estamos en Lerwick. La mañana pasa con visitas, saludos, fotos, se oyen tambores y pasos. Las telas de los disfraces se mueven como banderas cansadas. El metal de los cascos devuelve una luz triste, porque aún es de día, y la magia necesita oscuridad. En un taller, o en un espacio guardado con celo, el barco espera. No está expuesto como un objeto, está custodiado como un secreto, porque lo que va a pasar con él no es un accidente.
Es el clímax de un año de preparación. Y mientras tanto, en los edificios comunitarios, en los salones, en las calles donde más tarde habrá música y actuaciones, se prepara la otra mitad de la fiesta, la parte que no sale en los folletos bonitos, la parte de la noche que no tiene glamour, sino sudor, la parte donde la tradición se mezcla con chistes internos, con actuaciones, con bailes, con puertas que se cierran y gente que canta demasiado fuerte. Pero aún no, todavía no. A media tarde, el cielo empieza a hundirse, la luz se vuelve un recuerdo, el viento se afila, y la ciudad cambia de respiración, como un animal antes de saltar. Empiezan a aparecer las antorchas, no encendidas aún, pero están ahí, apiladas, listas, como si fueran lanzas modernas. El olor a combustible se cuela por la nariz con una claridad ofensiva. No hay metáfora que lo disfrace. Huele a «esto va a arder». Huele a «nadie puede fingir que esto es solo teatro». Y en ese momento, justo cuando el frío te hace apretar los dientes, te das cuenta de por qué esta cosa funciona. Porque es una promesa física. No es un cartel, no es una leyenda. Es una llama que va a tocar madera. La gente se reúne. Se aprietan hombro con hombro. Hay risas nerviosas. Hay niños con ojos enormes. Hay adultos con una seriedad demasiado entusiasta. Y en algún punto de la ciudad, los participantes se están terminando de vestir, ajustando correas, colocando capas, pintándose la cara, encajándose el casco como si eso les diera permiso para hacer otra cosa durante unas horas, porque esa es la trampa perfecta del disfraz. Te deja hacer locuras con la excusa de «no soy yo, es el personaje». Y entonces aparece él, el líder, el que la noche va a seguir, el Githzer Jarl con su escuadra, un ejército de utilería, pero con fuego real. Se oyen voces, cantos, pasos coordinados. El metal choca. La multitud se calla un segundo, como si el aire mismo tuviera que hacer espacio, y justo cuando la primera antorcha se acerca a la llama que la va a encender, justo cuando el olor a parafina se mezcla con el de lana húmeda y aliento caliente, justo cuando entiendes que esta ciudad está a punto de convertirse en un río de fuego. Ves el barco al fondo, esperando, y parece tan hermoso que da rabia, parece tan condenado que da risa, parece tan injusto que da gusto, porque sí, este es el tipo de idea que solo puede sobrevivir si suficientes personas se ponen de acuerdo en no cuestionarla. Y ahora la pregunta no es ¿por qué lo hacen? La pregunta es, cuando empiece, ¿quién va a parar esto? La llama que enciende la primera antorcha no hace «fu», como en las películas. Hace algo peor. Susurra. Un chasquido húmedo, un suspiro de combustible que prende con hambre, y de golpe el aire cambia de dueño. Ya no manda el frío, manda el fuego. La gente alrededor reacciona como si alguien hubiera destapado una botella invisible. Se escucha un «oh» colectivo, una risa nerviosa y un par de toses inmediatas, porque el humo no viene con modales. La antorcha arde con ese naranja sucio, impaciente, y la luz se le sube a la cara, a los que están cerca como si les pintara una máscara, nueva. Ojos más brillantes, dientes más blancos, sombras más duras, y lo más extraño es lo rápido que se normaliza lo absurdo. En menos de un minuto, ya no parece raro que haya una fila de personas esperando su turno para agarrar fuego, como si estuvieran recogiendo entradas para un concierto. El combustible impregna el ambiente y se te mete en la garganta con una agresividad íntima, tipo, «Hola, soy química, hoy vas a recordar que tienes pulmones». Los vikingos, porque vamos a llamarlos así, aunque sea el disfraz más teatralmente tramposo del mundo, se alinean con una disciplina que casi ofende. Escudos decorados, cascos relucientes, capas pesadas, pieles, cinturones. Un ejército de utilería con pasos firmes. Los pies golpean el suelo con ese sonido seco de botas sobre piedra mojada. Un tambor marca un pulso simple, primitivo. El tipo de ritmo que te hace sentir que tu pecho también quiere marchar, aunque tu cerebro esté gritando, «Esto es una idea idiota». Y entonces, como si alguien hubiera dado play,
La ciudad entera se pone en movimiento. Primero lentamente, una serpiente de fuego recién nacida, torpe, tanteando las calles. Luego, con cada antorcha nueva, la serpiente se hace más larga, más caliente, más viva. La luz rebota en las ventanas, en los charcos, en el metal. Las fachadas, que de día se veían pequeñas y frías, ahora parecen parte de un decorado de leyenda. Los espectadores están pegados a los bordes, apretados, hombro con esa mezcla de alegría y prudencia que solo aparece cuando tu diversión puede quemarte las cejas. Hay niños sobre hombros de adultos, ojos enormes, la boca abierta. Hay gente grabando con el móvil como si el fuego fuera una app. Hay ancianos que no graban nada, porque lo han visto tantas veces que ya no necesitan pruebas. Solo quieren sentir el calor un rato. Y por supuesto, hay algo que nadie dice en voz alta, pero todos saben. Si alguien tropieza, esto se vuelve un desastre. Porque las antorchas no son velas románticas. Son palos empapados, vivos, con gotas de combustible que a veces escupen chispas como saliva. El humo pica. El viento se mete donde quiere. Una ráfaga inesperada hace que una llama se estire hacia el costado, como un animal buscando morder. Y aún así, ahí van, marchando, cantando. Hay canciones tradicionales, sí, pero también hay un tono de carnaval duro, una energía de hoy se permite. Y es ahí donde entiendes el truco psicológico. El fuego hace que todo parezca importante. Si alguien caminara cantando sin antorcha, sería raro. Con antorcha, parece un rito ancestral, aunque lo hayan inventado con la misma seriedad con la que se inventa un uniforme para un club. Y aquí viene uno de esos detalles que vuelven todo aún más idiota, y por eso mismo, irresistible. La solemnidad. Los participantes no están haciendo el tonto. Están convencidos. Se toman el papel en serio. La postura, el ritmo, la mirada al frente. Como si en cualquier esquina pudiera aparecer el espíritu de un guerrero nórdico a ponerles nota. Pero tú miras mejor y ves la costura. Ves que algunos cascos tienen brillos demasiado modernos, que ciertas pieles parecen compradas, no casadas, que el épico de uno se arruga porque debajo lleva ropa térmica, y claro que la lleva. Esto es invierno real, no una serie de televisión. Aquí la fantasía necesita capas internas, calcetines gruesos y manos frías, agarrando madera caliente, y de pronto te llega otra idea incómoda. El verdadero monstruo aquí no es el fuego, es la coordinación. Porque alguien organizó esto, alguien diseñó rutas, estableció reglas, calculó tiempos. Lo salvaje, aquí, tiene horario, es una locura burocratizada. Y eso, honestamente, es lo más británico y lo más ridículo de todo. Transformar un posible caos en un desfile casi militar, para poder decir que es tradición, que es cultura, que está bajo control. Bajo control. Hasta que el viento decide opinar. En una calle más estrecha, las antorchas pasan cerca de una pared. El humo queda atrapado. La gente tose, un chico se tapa la cara con la manga. Alguien se ríe, pero es una risa que suena a esto arde demasiado cerca. Una antorcha gotea algo que chispea al caer. Un espectador se echa atrás de golpe, pisa a otro, se arma un mini empujón. Nada grave. ¿Aún? La serpiente sigue avanzando, y con cada metro el aire se calienta y el suspense también, porque ya se siente que esto no es el final, es el camino hacia algo mayor. En algún punto, adelante, el barco está esperando. No lo ves todavía, pero lo sientes como se siente una tormenta, por la manera en que todos miran hacia la misma dirección, por la tensión en la nuca de la multitud, por el silencio extraño que aparece entre canciones, como si el pueblo entero compartiera un secreto, y ahí te suelto otro giro, uno que a muchos les fastidia admitir. Aunque lo vendan como lo vikingo, Up Heli A no es tanto una resurrección del pasado como una obra de teatro colectiva para sobrevivir al presente. Es un hagamos algo grande, absurdo y luminoso para no volvernos locos con la oscuridad. Por eso funciona, por eso engancha, porque no es un festival para turistas.
Es una descarga eléctrica para los locales. Un aquí estamos, un todavía respiramos, un el invierno no nos va a apagar. Y en medio de esa marcha, mientras el fuego ruge suave y el humo te deja la lengua seca, empiezas a notar otra cosa. Las otras comparsas. Porque no solo están los vikingos. Hay grupos disfrazados de 1000 cosas diferentes, con humor, con sátira, con trajes que no tienen nada de nórdico. Y eso rompe por completo la ilusión épica y la vuelve más honesta. Esto no es una saga seria. Esto es una ciudad jugando a ser gigante por una noche. Algunas personas llevan disfraces tan ridículos que parecen una broma privada puesta en público. Y sin embargo, esa mezcla, lo solemne del fuego y lo absurdo del disfraz, es exactamente el ADN de esta fiesta. Es como si la misma gente que marcha con cara de guerrero también supiera, por dentro, sí, esto es una tontería monumental, pero es nuestra tontería. Y aún así, no te confíes. Cuando el fuego sube, el humor se vuelve frágil. En una esquina, un participante gira un poco demasiado rápido, la llama se estira. Un espectador grita un ¡eh!, que no es alegría, es advertencia. El vikingo corrige el movimiento, vuelve a alinearse, sigue caminando como si nada. Pero el corazón de la multitud se acelera un segundo. Ese segundo es importante. Ese segundo te recuerda que estás viendo un espectáculo vivo, y que lo vivo puede equivocarse. El desfile continúa. Las calles se convierten en un túnel de caras iluminadas. Las sombras bailan en los muros. El humo se pega en el pelo, en la ropa, en las pestañas. Si cierras la boca, lo sientes en los dientes. Si la abres para respirar profundo, te castiga la garganta. Y todo esto ocurre con una paradoja maravillosa. Hace frío, sí, pero tú sudas, porque el calor del fuego te golpea en oleadas, porque estás apretado entre cuerpos, porque la adrenalina te calienta por dentro. La noche se siente como un abrazo y una amenaza al mismo tiempo. Ahora, imagina la escena desde arriba, una isla oscura, un pueblo pequeño, y de pronto, un río de llamas moviéndose como una criatura naranja. No es bonito, es hipnótico, es casi indecente, como si el ser humano, aburrido de ser pequeño, hubiera decidido dibujar un dragón en el suelo, para recordarse que todavía puede hacer cosas grandes. Y aquí viene el momento en que el desfile empieza a transformarse en otra cosa. El ritmo cambia, la gente aprieta más, los vikingos se vuelven más compactos, como si la serpiente se preparara para morder. Los cantos se sienten más fuertes, más graves, y a lo lejos se adivina una forma, una silueta oscura con líneas largas. Algo que no es una casa, ni un coche, ni una farola. El barco. No entra con fanfarria, no llega como una estrella. Está ahí, esperando, como un condenado elegante, y cuanto más te acercas, más te pega una sensación rara en el estómago. Esto es demasiado trabajo para terminar en ceniza, porque es un barco con detalles, con forma real, con cuerpo, con una presencia que ocupa espacio, y de repente te da pena. Sí, pena. Aunque sea madera, aunque sea decorado. Porque el cerebro humano es tonto. Ve una cosa bonita y le asigna alma. Y en Obhelia, esa pena es parte del plato. Te hacen enamorarte del barco, para que la quema sea más intensa. Los participantes lo rodean. La multitud se abre como mar ante barco. ¡Qué ironía! Y deja un espacio central. Se forma un círculo grande, y el aire dentro del círculo parece más caliente, más denso, como si el fuego estuviera acumulando fuerza para el golpe final. Y en ese punto, la emoción sube tanto que casi se vuelve desagradable. Es como ver a un grupo de gente reunida frente a un pastel enorme. Pero en vez de velas, tienen antorchas. Y en vez de cortar, van a destruir. El líder ceremonial se coloca en posición, no importa si lo llamas Gwyser Jarl o el tipo con la capa más cara. Su función es la misma. Convertir la destrucción en un momento sagrado. Se hace un silencio raro, incompleto. No es un silencio total, porque siempre hay alguien respirando fuerte, alguien tosiendo, alguien murmurando, pero sí hay una pausa,
una suspensión, como si el pueblo entero aguantara la respiración, y de pronto, la mente te juega un truco. Te imaginas el barco navegando, te imaginas que es real, te imaginas olas, te imaginas un pasado que no viviste, y ahí es donde la fiesta se vuelve peligrosa, no por el fuego, sino por lo que hace con la imaginación. Porque cuando la gente cree demasiado en el símbolo, deja de cuestionar la acción. Y justo cuando el círculo está completo, cuando las antorchas alzadas hacen que parezca una corona de fuego alrededor del barco, justo cuando notas que el viento baja por un instante, como si la noche también quisiera mirar, alguien empieza a cantar de nuevo, una melodía que arrastra a las demás voces, una canción que no pide permiso, ordena. El fuego se inclina un poco hacia el barco, las chispas suben, la madera parece absorber luz, y tú entiendes que ya no estás viendo un desfile. Estás en la antesala de algo inevitable, y aquí la tensión tiene una forma concreta. Manos apretando antorchas, madera esperando, ojos fijos, un círculo cerrado, y una idea, absurda flotando sobre todo como una broma cruel. Vamos a destruir esto, porque nos hace felices. Lo peor es que sí, los hace felices. Y tú, aunque te dé asco el humo, aunque te parezca de idiotas quemar una obra preciosa solo para gritar y aplaudir, también lo sientes, también te atrapa, porque el fuego, cuando mucha gente lo mira a la vez, se vuelve contagioso, y ahora solo queda una pregunta que pica como el humo. Cuando arrojen la primera antorcha, ¿será un funeral o será un sacrificio? La primera antorcha no vuela como una flecha perfecta, tiembla. Porque la mano humana tiembla cuando sabe que está a punto de cruzar una línea, y es ahí, en ese temblor mínimo, donde Up Heli A deja de ser un desfile bonito y se convierte en lo que realmente es, un pacto colectivo con el incendio. Alguien grita algo. No se entiende bien, porque el viento se come sílabas, y el círculo responde con un rugido de voces, como si la ciudad entera acabara de decidir que el sentido común es opcional. El líder hace un gesto pequeño pero definitivo, y de pronto el movimiento se vuelve coordinado, casi coreográfico. 1, 2, 3. La primera antorcha golpea la madera y rebota. No prende al instante. La llama lame el costado como probando sabor. La madera chispea apenas, una reacción tímida, como si el barco aún pudiera negociar. La multitud se inclina hacia adelante sin darse cuenta. Cuerpos empujando cuerpos, respiraciones sincronizadas, ojos clavados. Y entonces llega la segunda, y la tercera, y la cuarta. El barco empieza a hablar en el idioma del fuego. Crepitaciones secas, crujidos, un pequeño estallido que suena como si alguien hubiera roto una regla de madera. El humo cambia de color. Se vuelve más espeso, más oscuro, más agresivo. Ya no huele a antorcha, huele a cosa viva muriéndose. El calor te golpea en la cara como una bofetada caliente. No es un calor agradable. Es un calor que te obliga a parpadear más rápido, que te seca los labios, que te dice, si te acercas un poco más, te llevo un pedazo. La gente aplaude. Aplaude como se aplaude una canción que te gusta, y ahí es donde sientes el asco más fuerte. Porque no están aplaudiendo una obra. Están aplaudiendo una destrucción. ¡Bravo!, grita alguien, con la voz rota de emoción. Y tú miras el barco. Y de verdad, aunque hayas venido a burlarte, aunque hayas repetido en tu cabeza, esto lo inventaron idiotas, ocurre algo que te traiciona. Te duele por el trabajo, por la belleza inútil, por lo absurdo de matar algo que no hizo nada. El fuego, sin embargo, no tiene culpa. El fuego no juzga. El fuego solo hace lo que sabe hacer. Las antorchas siguen cayendo como lluvia de cometas cortos. Algunas se quedan clavadas, otras ruedan dentro del casco del barco y empiezan a prender desde adentro. Y ese es el momento en que la escena cambia de bonita a desagradablemente real, porque cuando un objeto arde desde adentro, se vuelve un animal. La llama se asoma por rendijas,
respira por agujeros, ruge por ventanas improvisadas. El barco empieza a brillar en tonos que no deberían existir en una noche humana. Naranja vivo, amarillo blanco, negro brillante. Es como si alguien le hubiera puesto un corazón de estrella. Y el círculo de vikingos se mantiene cerca, demasiado cerca, con una valentía que parece heroica. Y al mismo tiempo, con esa estupidez orgullosa que solo aparece cuando el grupo te protege de pensar. Esa es la parte más peligrosa. La masa te quita la vergüenza y te presta coraje, pero te cobra caro después. Una ráfaga de viento arranca una lengua de fuego y la estira horizontal, como un látigo. La gente reacciona tarde. Un «oh» agudo, un par de pasos hacia atrás. Alguien tropieza con el pie de otro. Un niño llora. Un adulto lo levanta rápido, como si recoger a un niño del suelo fuera parte del protocolo, y el barco responde con un crujido largo, profundo, como si estuviera doblando la espalda. Es un sonido que no se olvida. La madera no grita, pero se queja. Y cuando se queja así, te recuerda que lo que estás viendo no es una pantalla. Es materia rompiéndose. Ahora el fuego ya manda. Se trepa por los costados, se come las decoraciones, se mete debajo de los escudos empiezan a ennegrecerse, a deformarse, a perder identidad. Lo que era arte se vuelve combustible, y entonces ocurre algo muy humano y muy feo. La gente sonríe más, porque el clímax llegó, porque el espectáculo está cumpliendo, porque el monstruo está haciendo lo que prometió. En un par de minutos, el barco deja de parecer barco. Se convierte en una estructura de sombras con luz adentro, como una casa embrujada al revés. El humo sube en columnas que el viento rompe, y el cielo de Shetland, esa tapa negra, se mancha con una nube gris, sucia, que huele a triunfo y a ceniza. La cara de los participantes brilla, no solo por el fuego, sino por la sensación de haber logrado algo juntos. No construyeron un hospital, ni arreglaron una carretera, ni salvaron a nadie del mar. Construyeron y quemaron un barco, y aún así se sienten invencibles. Esto es lo que yo llamo la victoria más idiota del mundo. Lograr exactamente lo que planeaste, aunque el plan sea una tontería monumental, y entonces otro giro. Cuando el fuego ya está alto, cuando las llamas superan la altura de un hombre, cuando el calor obliga a la gente a retroceder por pura biología. El ritual cambia de ritmo, como si tuviera una segunda cara. Los que lanzaron antorchas empiezan a moverse, a retirarse, a separarse del círculo. Ya no son sacerdotes del fuego. Vuelven a ser vecinos con botas. La multitud se abre más. Los gritos bajan. Y por un instante, sientes algo cercano al vacío. Como cuando terminas una montaña rusa, y de golpe no sabes qué hacer con el cuerpo. Pero aquí no te dejan en vacío. Aquí te empujan directo a la siguiente fase. Porque Obgelia no es solo quemar un barco. Eso sería demasiado simple, demasiado honesto. Lo que lo vuelve realmente raro es que la quema es apenas el portal, la puerta de entrada a la parte donde la ciudad se desquicia con permiso oficial, donde lo solemne se quita la máscara y aparece el Vincent verdadero rostro. La noche de salas, canciones, sátira y descontrol medido, mientras el barco sigue ardiendo detrás, como un sol pequeño muriéndose. La gente ya está caminando hacia otros lugares. Hay rutas, hay horarios, hay puntos de encuentro. Lerwick se convierte en un tablero, y los grupos se mueven como piezas. Y aquí es donde el festival se vuelve todavía más inventado por idiotas, porque no basta con el fuego. Hace falta un maratón social que dura horas y horas, como si quisieran asegurarse de que nadie se vaya a dormir sin haber gastado hasta la última gota de energía. Los participantes, los geezers, se dispersan en grupos y empiezan a visitar salones comunitarios, lugares cerrados, cálidos, con luces artificiales, con olor a madera vieja, a cerveza, a perfume barato, a ropa húmeda secándose en cuerpos calientes, y de pronto el vikingo épico de la calle se transforma en una criatura distinta. El mismo hombre con casco ahora está cantando, bailando, actuando en un escenario improvisado,
haciendo chistes internos, parodiando políticos locales, burlándose de temas del año, como si todo fuera una gran terapia colectiva envuelta en disfraces. Es un choque brutal. Afuera, fuego y honor. Adentro, humor y sudor. Y el contraste es delicioso, porque confirma lo que ya sospechabas. Todo esto es un teatro gigantesco. Un teatro que la gente ama porque les permite ser dos cosas a la vez: héroes y payasos. En cada sala hay un público esperando. La gente no solo va, aguanta, se sienta, mira, ríe, canta. Los geezers entran como una banda de circo y hacen números preparados. Algunos son sorprendentemente buenos. Otros son, bueno, el tipo de actuación que te hace pensar: sí, esto también lo inventaron idiotas, pero idiotas con corazón. Y entre una sala y otra, entre un chiste y otro, se mueve el combustible real de la noche. El alcohol. No voy a romantizarlo. No es un brindis. Es una marea. La bebida se cuela en la energía del festival como aceite en una máquina. Hace que todo vaya más rápido, más suelto, más ruidoso y también más torpe. A veces escuchas carcajadas que se convierten en gritos. A veces ves abrazos que duran demasiado. A veces notas miradas perdidas, ojos vidriosos, gente que ya no está celebrando, sino sobreviviendo a su propia intensidad. Y ahí aparece una verdad incómoda que casi nadie quiere decir en voz alta cuando hablan de tradición. Las tradiciones no son puras, son humanas, y lo humano trae belleza, sí, pero también trae excesos, roces, conflictos, porque Up Heli A, además de fuego, también es identidad. Y cuando se juega con identidad, siempre hay alguien que queda fuera. Durante mucho tiempo, por ejemplo, hubo quienes insistían en que ciertos papeles no debían ser para todos. Así se ha hecho siempre. Dicen que es una frase mágica para justificar cualquier cosa, desde lo absurdo hasta lo injusto. Y esa frase suena aún más ridícula aquí, porque el siempre de Up Heli A no es una neblina ancestral. Es una costumbre moderna que se puso traje antiguo. Entonces, en esta noche, mientras afuera el barco se convierte en esqueleto brillante y el viento se lleva cenizas como insectos negros, adentro de los salones se cruzan conversaciones, chistes y tensiones que no salen en las fotos turísticas. Hay gente que lo vive como orgullo, hay gente que lo vive como pertenencia, hay gente que lo vive como «por fin puedo ser parte». Y hay gente que lo vive como «esto no era para ti». Y ese choque, aunque sea silencioso, se siente en el aire, porque en una comunidad pequeña todo se sabe, todo se comenta. Y un festival tan grande funciona como un espejo. Muestra lo mejor, pero también amplifica lo feo. Ahora, ¿recuerdas el barco? ¿Recuerdas el ritual? ¿Recuerdas la madera gimiendo? Afuera, mientras tú estás entre paredes calientes, el barco sigue muriéndose sin público pleno. Solo quedan algunos rezagados, los que no quieren soltar el espectáculo, los que se quedan mirando el fuego como si el fuego les contara algo. La estructura colapsa por partes. Una viga cae con un sonido seco, como un hueso rompiéndose. Chispas vuelan. El humo baja y vuelve a subir. Y el viento, siempre el viento, dispersa el olor a quemado por toda la ciudad. Lerwick entera huele a final. Y aquí viene otro giro emocional. La ceniza es democrática. No le importa si eres local o visitante, si vienes a venerar o a burlarte, te cae igual. Se posa en tu pelo, en tu bufanda, en el borde de tus pestañas, y cuando te la limpias con los dedos, te deja una mancha negra, como si el festival te marcara. Estuviste aquí, aunque no lo admitas. Mientras tanto, los geezers siguen su recorrido, sala tras sala, actuación tras actuación. Y la noche se vuelve una especie de prueba física. Los cuerpos se cansan, pero la tradición empuja. Es como si detenerse fuera traición, como si la fiesta se alimentara de la resistencia humana. La música se repite, pero las situaciones cambian. Ves a un vikingo, con la capa medio caída intentando acomodarse el casco mientras baila. Ves a otro apoyado contra una pared, respirando fuerte, sudor en la frente, cara roja, ojos que dicen
esto ya es demasiado. Pero, los pies que dicen una sala más. Ves gente cantando con una pasión real, de esas que no se actúan. Y ahí, por un segundo, Up Heli A deja de ser idiota y se vuelve conmovedor. Porque en esa voz, en ese coro imperfecto, hay algo que el frío no pudo apagar en todo el año. Pero la emoción dura poco, porque la realidad vuelve a morder con un detalle cruel. A veces, en medio de lo épico, hay cosas simples que te arruinan la fantasía, como el olor. No el olor bonito del fuego controlado, sino el olor humano. Sudor, cerveza derramada, ropa húmeda, el tipo de mezcla que hace que las salas se sientan como un gimnasio antiguo con banda sonora de fiesta. Te llega un golpe de calor pesado, y si eres sensible, te da una arcada pequeña y rápida que tragas con dignidad. Y entonces piensas, sí, definitivamente, esto lo inventaron idiotas. Idiotas creativos, eso sí. Idiotas con talento para hacer que una noche entera tenga estructura de película. Inicio solemne, clímax de incendio y luego el descenso, frenético hacia el desorden comunitario. Y todavía falta el último twist de este acto, el que mucha gente no espera cuando imagina un festival vikingo. A medida que pasan las horas, el disfraz se vuelve una carga. La fantasía pesa, las correas rozan, las botas aprietan, los cascos dejan marcas, el maquillaje se corre, la piel pica. El cuerpo recuerda que esto no es un cuento, es una noche larga, y es ahí, en el cansancio, donde el festival revela su núcleo más crudo. No es solo espectáculo, es prueba, es aguanta, es pertenece, es si no llegas hasta el final, no eres de los nuestros. Ese tipo de lógica de tribu es poderosa y peligrosa, porque vuelve hermoso lo que podría ser simplemente un evento, lo convierte en examen de identidad. Y en algún rincón, quizá, alguien se pregunta, ¿por qué hacemos esto? Y otro le responde sin pensar, porque siempre lo hemos hecho. Y tú sonríes con asco, porque sabes la verdad. No lo hacen porque siempre, lo hacen porque una vez alguien tuvo una idea espectacularmente estúpida, y resultó tan emocionante que nadie tuvo el valor de detenerla, y ahora el barco ya es casi nada, ceniza, carbones, un esqueleto negro todavía echando humo, como un animal muerto que no termina de enfriarse. La ciudad lo sabe aunque no lo mire. El sacrificio se consumó, pero el festival no termina con la muerte del barco. En realidad, lo más inquietante es esto. Después de ver algo arder, el ser humano se queda con hambre, y Up Heli A alimenta esa hambre con horas de ruido, risas, canciones y actuaciones, como si quisiera que nadie tenga un segundo de silencio para pensar demasiado. Porque si piensas demasiado, tal vez te des cuenta de lo obvio, que esta noche no es un homenaje al pasado, es un truco para sobrevivir al presente, un truco brillante, inventado por idiotas, que funciona. Y cuando la madrugada empieza a asomarse, cuando el cansancio te hace sentir la cabeza pesada y el olor a humo ya vive en tu ropa, como un huésped, queda una última pregunta colgando en el aire, más incómoda que el propio humo. Si esta gente es capaz de convertir el invierno en un incendio celebrado, ¿qué más son capaces de hacer juntos? Cuando de verdad se lo proponen, la madrugada no llega como un cierre elegante, llega como un ladrón cansado que entra sin pedir permiso y apaga las luces una por una. En Lerwick, después de tantas horas de canto, humo y pieles falsas, el aire empieza a sentir otra cosa, resaca anticipada. No la resaca del alcohol solamente, sino la resaca del exceso. El cuerpo humano tiene un límite, y Up Heli A se dedica a rozarlo con un palillo ardiendo. En una de esas salas, alguien sigue riéndose con la misma intensidad que a medianoche, pero ya no suena a alegría, suena a motor ahogándose. En otra, un tipo con casco lo apoya en una silla como si fuera un animal muerto, y por primera vez se ve su cara real, piel marcada, por el calor, ojeras, cejas llenas de ceniza,
Un vikingo sin casco es solo un vecino despeinado con la camisa pegada al pecho, y es en ese momento, cuando la fantasía se descascara, donde aparece el verdadero festival, no el de las fotos, no el del barco ardiendo, el real. El que no se vende tan fácil porque no cabe en una postal. El real tiene olor a ropa húmeda y a humo viejo, tiene vasos de plástico aplastados, un suelo pegajoso y conversaciones a media voz en esquinas donde el entusiasmo se convirtió en cansancio. Tiene carcajadas que se cortan de golpe porque alguien se da cuenta de que está demasiado mareado. Tiene un silencio raro cuando una canción termina y nadie arranca la siguiente, como si por fin el cerebro estuviera pidiendo tregua. Afuera, el lugar donde ardió el barco ya es otra cosa. Un campo de restos, carbón, madera quebrada, cenizas que el viento juega a repartir como si fueran confeti oscuro. A ratos todavía sale un hilo de humo, finito, terco, como el último aliento de una historia que no quiere soltarte. Y lo más perverso, si te acercas lo suficiente, notas que la ceniza se te pega a los dedos como grasa, te deja marcas, te ensucia por dentro, porque el olor se queda en la nariz, incluso cuando ya no estás respirando humo. Es una firma del ritual, te lo llevas puesto. Aquí viene el twist que mucha gente no ve hasta que el cuerpo baja revoluciones. La quema es el clímax visual, pero la verdadera ceremonia es la pertenencia. No es el barco muriéndose, es la ciudad decidiendo, durante una noche, ser una sola cosa. Y eso suena bonito, hasta que recuerdas cómo funciona una sola cosa. Funciona porque excluye lo que no encaja. En las horas pequeñas, cuando la fiesta ya no está llena de cámaras y el ruido se vuelve más irregular, salen a flote los detalles incómodos, comentarios, bromas que pican, miradas que sobran. Ese tipo de gestos que no incendian un barco, pero sí incendian una mesa, porque una tradición tan intensa, tan nuestra, tan coreografiada, siempre tiene guardianes. Gente que siente que el festival les pertenece como propiedad privada, y si alguien intenta mover una pieza del tablero, ¿quién participa? ¿Quién lidera? ¿Qué significa ser parte? Se nota. Se nota como una astilla en la lengua. No hace falta una pelea. A veces basta con una frase, esto no era así. ¿Y por qué no? Porque no. Ese ¿por qué no? Es el combustible más viejo del mundo. Más viejo que los vikingos de utilería, más viejo que la madera del barco, más viejo que cualquier isla. La idea de que lo que te hace sentir seguro no se toca, pero el tiempo toca igual. El tiempo es una mano inevitable, y mientras en un salón alguien insiste en que hay cosas que no se cambian, en otro salón alguien se está poniendo el casco por primera vez con una sonrisa que le tiembla, porque sabe que lo están mirando, no por el casco, sino por lo que representa, como si el metal fuera un examen, y ahí es donde te da el golpe raro, el más contradictorio. Sí, es una fiesta que parece inventada por idiotas, pero también es una fiesta donde la gente pelea por un lugar en el fuego. La noche sigue su curso. Hay quienes aguantan hasta el final como si el final fuera una medalla. Hay quienes se van antes, en silencio, con pasos lentos, la cabeza pesada, el olor a humo clavado en la ropa. Caminan por calles que aún parecen iluminadas por fantasmas de antorchas, y Lerwick, a esas horas, tiene una cara distinta. Ya no es escenario, es cuerpo agotado. En algún punto, cuando el cielo empieza a aclararse apenas, no un amanecer glorioso, sino una palidez tímida, sucede algo casi cómico. El mundo normal quiere volver, pero no sabe cómo entrar, como si el festival hubiera dejado una puerta atrancada, y entonces, inevitablemente, llega la parte que nadie narra con épica, la limpieza. Sí, después del honor vikingo, viene el recogedor. Después del ritual ancestral, viene el hombre con chaleco reflectante. Después del dragón de fuego, viene el cubo de basura. Y si eso no es el resumen perfecto de la especie humana, no sé qué lo es, porque ahí los ves. Algunos aún medio disfrazados, otros ya sin nada, moviendo cosas, recogiendo restos, apagando lo que queda, asegurándose
de que la ciudad no termine convertida en una versión real de su propio espectáculo. La tradición puede ser idiota, pero el peligro no es un chiste. El fuego no firma autógrafos, el fuego muerde. Y en el lugar donde el barco ardió, la madera se deshace con un crujido triste cuando alguien la pisa sin querer. El suelo está negro. La ceniza forma capas como si fuera nieve sucia. Hay trozos de escudo irreconocibles. Detalles que hace 12 horas eran arte, ahora son basura con olor. Aquí viene otro giro, el más incómodo para los románticos. Lo que se quema no desaparece, se transforma. Se vuelve humo, se vuelve polvo, se vuelve ese olor que te acompaña hasta el hotel, hasta la casa, hasta el pelo. Te duchas y parece que el humo se ríe de ti desde la toalla. Y mientras el pueblo recoge sus cenizas, en algún lugar alguien ya está pensando en el próximo año, porque esta locura no se termina. Se recicla, el barco se quemó, sí, pero el hueco que dejó ya está pidiendo otro barco, como una boca que no aprende. ¿Y ahora? Presta atención a la parte más absurda, la parte que revela el truco completo. Si hablas con la gente cuando ya pasó el clímax, cuando ya no están actuando para nadie, te dicen cosas que suenan demasiado honestas para una tradición tan teatral. Lo necesitamos. Nos mantiene cuerdos. Es nuestra manera de pasar el invierno. Si no existiera, habría que inventarlo. Esa última frase es la puñalada, porque confirma lo que tú ya sospechas desde el principio. No es el pasado el que creó esto, es el presente el que lo pidió. Y ahí, justo ahí, Abhelia se vuelve más inquietante que gracioso, porque deja de ser «mira qué idiotas quemando un barco» y se convierte en «mira lo que hace un pueblo cuando necesita sentido». Porque seamos honestos, el ser humano no soporta el vacío, le aterra. El frío, la oscuridad, la repetición, los días iguales, la sensación de que no pasa nada. Y entonces inventa algo, lo que sea. Algo con reglas, con roles, con un clímax, con un final brillante que justifique los meses grises. Algunos inventan religiones, otros inventan deportes. Lerwick inventó un funeral vikingo para una nave que no navega, y como toda invención que funciona, creció, se volvió orgullo, se volvió excusa para viajar, para gastar, para grabar, para contar. La gente llega buscando tradición y sale con la ropa oliendo a humo y una idea pegada al cerebro. Esto es único. Pero aquí va el golpe final, el twist que te deja la sonrisa torcida. Lo único no es el barco, no es el casco, no es la antorcha. Lo único es esto. Un pueblo entero aceptando una fantasía a la vez. Eso, cuando ocurre, se siente como magia. Y la magia es peligrosa, porque te hace perdonar estupideces con una facilidad indecente. Por eso Abhelia seduce tanto, porque no es solo un show, es un acuerdo emocional, un creamos juntos por unas horas. Y claro, la pregunta obvia aparece con dientes. Si una comunidad puede ponerse de acuerdo para construir un barco solo para quemarlo, ¿qué pasaría si se pusieran de acuerdo para algo más serio? Esa pregunta queda flotando como humo. Nadie la responde en voz alta porque arruina la fiesta, pero ahí está. Y te acompaña cuando sales al aire frío de la mañana, cuando el viento te atraviesa la ropa todavía impregnada de fuego, cuando miras las calles calladas y no parece posible que, hace unas horas, fueran un río ardiendo. Lerwick vuelve a ser Lerwick. Y esa es otra parte del hechizo. El retorno rápido a la normalidad, como si la ciudad entera hubiera tenido un sueño colectivo y ahora fingiera que no fue tan intenso. Las tiendas vuelven a abrir. La gente camina con cara cansada. Algunos se saludan con una complicidad de «sobrevivimos». Hay quienes parecen orgullosos. Hay quienes parecen vacíos. Hay quienes parecen arrepentidos sin decirlo. Hay quienes tienen la piel todavía marcada por el calor, como un recuerdo físico de que jugar con fuego no es metáfora. Y si te quedas un poco más, si miras con paciencia, ves el último detalle que convierte todo esto en una obra completa. Los restos. ¿Del barco se van? Sí, pero no se van del todo. Queda un círculo en el suelo, una mancha, una cicatriz, un lugar que dice, aquí pasó algo.
Y esa cicatriz tiene un poder raro. Promete repetición, porque el próximo invierno volverá. Y con él volverá la pregunta muda. ¿Cómo lo aguantamos? Y Lerwick ya tiene respuesta. Una respuesta estúpida, brillante, peligrosa y hermosa a su manera. Con fuego, con música, con un barco condenado, con la idea más idiota que jamás se tomó en serio, y aquí, sin moralina, sin discurso limpio, te dejo la imagen final en la cabeza. Una isla fría, un pueblo pequeño, un cielo de plomo, y, en medio de todo, un montón de personas adultas, con cascos y antorchas, celebrando como si quemar una obra preciosa fuera la forma más lógica de decir, seguimos aquí. Tal vez sí, tal vez solo idiotas podrían inventar algo así. O tal vez, y esto es lo peor, lo inventaron porque funciona exactamente sobre lo que somos. Criaturas que necesitan un cuento, aunque el cuento apeste a humo y se termine en ceniza.